Yo quiero que en los próximos minutos que vamos a estar aquí reunidos, quiero compartirles a ustedes el primer mensaje del año, ayudándonos a definir lo que va a ser todo este año que vamos a vivir juntos como iglesia y cada uno individualmente como hijo o hija de Dios. Así que el tema que Dios me ha dado para compartirles en esta mañana precisamente se titula así: define tu año. Yo quiero que mires a la persona que está cerca de ti y le digas: define tu año. Pero no se lo digas con tanta timidez, díselo así con una sonrisa colgate, ¿no? Y dile: define tu año. Lo que voy a compartirles a ustedes lo recibí mientras vivía la dinámica en una de las últimas semanas del año, en diciembre, mientras vivía la dinámica de bajarme de un avión y caminar en el aeropuerto de Miami hacia donde estaba el oficial de inmigración, que finalmente sería el último paso antes de salir del aeropuerto. La dinámica que se da en esos momentos y en esos minutos es tan interesante, sobre todo cuando tú te encuentras entre un grupo de personas que normalmente son viajeros frecuentes y que están regresando a casa después de algunos días. Algunos tal vez llevaban 5 días fuera, 3, 4 días. En el menor de los casos, como era el mío, menos de 24 horas, pero de cualquier forma, la mayoría regresando a casa, algunos yendo a reuniones. Lo que se da en esos primeros momentos es una dinámica interesantísima. Desde el comienzo que se abre la puerta del avión hasta que llegas a la salida del aeropuerto, se dan ciertas cosas que mientras yo las iba viviendo e iba siendo parte de esta dinámica, que no es inusual, sino que es común cada vez que uno viaja. Mientras yo iba viviendo esta dinámica, yo creo que el Espíritu Santo me iba permitiendo analizarla y usarla como un testimonio para mi propia vida de cómo debe ser nuestra actitud frente a la vida y a la dinámica de fe que a todos nos toca vivir. Y hay 4 cosas que aprendí ese día, que son 4 principios universales que pueden ser aplicados a cualquier área de la vida, pero muy particularmente pueden ser aplicados a nuestra relación de fe y a nuestra jornada de fe, que dura hasta que estemos en la eternidad. Así que, bueno, yo quiero compartir con ustedes estos 4 principios rapidito acerca de cómo definir nuestro año. Vamos a orar un momento, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este momento. Padre, gracias. Gracias por hablar a nuestros corazones en este día. Lo has hecho hasta aquí, en medio de este culto. Lo hiciste por medio de la alabanza, Señor. Lo hiciste por medio de las voces, de las palabras que recibimos, de las oraciones que se levantaron, de la fe de tu pueblo, de cada dinámica de fe que hemos vivido en este lugar, Señor. Y ahora te pedimos que cierres este tiempo de celebración delante de ti con una palabra que nos pueda ayudar a definir no solamente el día que hoy estamos viviendo, sino el resto de este año, y cada momento que vivamos lo podamos vivir con estos principios delante nuestro. Pongo tu palabra y te pido que el Espíritu Santo me tome en este instante, me llene y hable con poder a través de mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que, como un marinero que va a salir a la mar y es un experto capitán de barco, lo primero que se le entrega es una carta marítima, o por lo menos era así en los tiempos antiguos. Hoy es más digitalizado, hoy está más computarizado, pero anyway sigue siendo lo mismo. Las coordenadas están trazadas para que él sepa de dónde va y hacia dónde va. En el camino, dónde están los escollos, dónde están las trampas, dónde está lo que tiene que evitar, y así de una manera definida el destino al cual ha de llegar. Nosotros en la vida cristiana, si bien caminamos por fe y no por vista, dice el apóstol Pablo, el Señor nos dejó en su palabra ciertos principios para que cuando nosotros vivamos no cometamos errores que nos puedan dejar tirados en el camino, sino que podamos seguir consistentes hacia adelante y lleguemos a una meta en común que todos tenemos, que es encontrarnos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo y recibir el premio eterno, que es vivir con Él para siempre. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así que en esta mañana, para definir este año y por qué no el resto de lo que nos toque vivir sobre la tierra hasta que Cristo venga o nosotros nos vayamos con Él, quiero compartirte 4 cosas que, como bien te dije, me las dio el propio Señor esa mañana mientras caminaba allí a algunas cuantas millas quizás en el aeropuerto de Miami. Lo primero que quiero regalarte en este día es, el primer principio para definir nuestro año es mantener el paso.
mantén el paso. A ver, di conmigo, mantén el paso. Esa mañana cuando la puerta del avión se abrió de par en par, o se abrió, las primeras personas que estaban allí en las primeras hileras, yo me encontraba entre ellos, las primeras 10 hileras, tal vez 30, 40 personas a lo máximo. Parecían caballos de carrera, esperando que les abrieran los portones para la competencia y salir a toda velocidad. Así que yo me sentí como un poco rezagado al comienzo, porque tengo como práctica el caminar siempre, tal vez a la misma marcha. A lo mejor no muy lento, pero tampoco tan rápido. El paso, el mismo. Y yo vi personas que algunas inclusive salieron detrás de mí y en algunos pasos más adelante ya me habían dejado una buena distancia, habían ganado una buena ventaja, porque pusieron todo de sí, porque querían salir de aquel lugar. Saben, a unos cuantos metros de distancia, esas mismas personas que iban a toda velocidad comenzaron a cansarse. Y yo me fui dando cuenta cómo iban bajando la marcha, el ritmo, el paso. Y me vi a mí caminando al lado de ellos. Claro, no les dije nada porque no son desconocidos para mí. Pero me encontré al lado de ellos y dije, hace unos minutos me llevaban una buena ventaja y ahora justo en este instante me encuentro al lado de ellos. No porque yo aumenté el paso, sino porque ellos disminuyeron el de ellos. Y aquí fue el primer principio que el Señor me dio en el sentido de la vida cristiana. Nosotros no estamos en una carrera de velocidad donde se corre una corta distancia y ya. Estamos en una carrera de resistencia donde se nos pide todos los días no que corramos rápido, tampoco que corramos lento, sino que mantengamos el paso. Alguien diga conmigo, mantén el paso. El apóstol Pablo sabía esto muy bien y dice en 1 Corintios 9:24, haciendo primero una pregunta de carácter retórica tal vez, pero hace esta pregunta en el versículo 24, 1 Corintios 9. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y luego cierra esta pregunta con una afirmación de fe y de principio para nosotros, aún en el siglo que estamos viviendo y en el año que comenzamos a vivir. Pablo dice, 1 Corintios 9:24, en la última parte, corran de tal manera que lo obtengan. O como dice la versión del 60, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿No sabes que en el estadio muchos corren, pero solo uno se lleva el premio? Y Pablo está diciendo, corre de tal manera que obtengas el premio, que tú seas el ganador en esta carrera. Lo que él está diciendo no es aumenta la velocidad, sino más bien corre con la destreza de mantener tu paso de una manera consistente, porque pudiera ser que mientras otros empezaron muy rápido, se cansen en el camino. Y mientras otros no tengan la motivación para ponerle velocidad al paso, porque están desmotivados, tú mantengas el paso consistente. Y aunque parezca que no llegarás, vas a llegar y vas a llegar bien. Así que en este año el primer principio que nos vamos a establecer es mantener el paso. En el año 2011 yo visité la ciudad de Los Ángeles. Tuve una invitación del evangelista Alberto Motesi, lo conocí personalmente. Y una de las cosas que le agradezco a este hombre fue en una conversación privada que tuvimos. Y en aquella conversación recuerdo un consejo que desde ese año, abril, recuerdo 25 del año 2011, porque lo tengo hasta anotado, abril 25 del año 2011, ya casi 7 años de ese evento, él me dijo, procura que tu ministerio sea como un carrito sedán y no como un auto deportivo de carrera. Cuando lo escuché por primera vez no entendí esto, sobre todo viniendo de un hombre que viaja al mundo entero predicando el evangelio y que le ha hablado a 20 o más millones de personas. Cuando yo escuché que un hombre que le ha predicado a 20 millones de personas, que se sube todas las semanas a aviones que viajan el mundo entero y que pareciera que va a una velocidad impresionante, le aconseje a un joven predicador, en aquel tiempo era mucho más joven yo, pero todavía sigo siéndolo. En aquel momento me mira y me dice, procura ser un carrito, un sedán de poca velocidad que mantenga el paso a un auto de carrera o a un auto deportivo que vaya a toda velocidad. No lo entendí y él se dio cuenta en mi mirada porque no me atreví a hacerle una pregunta. Y me dice, te explico, en mi caminar de años en este ministerio, algunos también en el ministerio cristiano me han pasado por al lado a una velocidad que me provocaron envidia. Y en algún momento me pregunté, Señor, ¿por qué yo no tengo un motor como el de ellos?
¿Por qué yo no puedo generar la velocidad que ellos generan? ¿Por qué yo no puedo producir lo que ellos están produciendo? Y en algún momento llegué hasta cuestionarme si yo estaba haciendo las cosas bien. Pero él me dijo, pero en algún momento más adelante nos encontramos en una curva. Y en esa curva me encontré que el auto deportivo, y esto es una metáfora con respecto a la vida y al ministerio de algunas personas, se había precisamente quedado justo en el camino porque se había en la curva estrellado contra la pared. Y entonces me vi manteniendo la misma marcha, pasando al lado de aquel que se había quedado en el camino, quizás intentándolo ayudar a levantarse, muchas veces sin que esto fuera positivo, pero me vi continuando mi camino. Y lo que en un momento parecía que no era una marcha importante, que no era nada que marcaba una pauta importante ni en mi vida ni en la de los demás, se convirtió en un ministerio de más de 40 años del cual hoy puedo darte testimonio. Trayendo a colación el testimonio de ese hombre y la experiencia en el aeropuerto y combinándola con las palabras de Pablo aquí en 1 Corintios 9:24. La grandeza en la vida cristiana no es la velocidad que tú le pongas, sino si eres capaz de mantener el paso todos los días. Va a haber momentos en los cuales tú no vas a querer orar. Y hay momentos en la vida cristiana en que tú no vas a querer abrir este libro, la Biblia, simplemente porque no sientes hacerlo o sencillamente porque tus días son tan grises y tan oscuros que no te motivas ni a orar, ni a leer la Biblia, ni a compartir la fe, ni a dejar que otros te compartan la suya. No sé si te identificas conmigo, pero hay experiencias en la vida de los cristianos donde hasta el testimonio de fe de otra persona te molesta. Porque como tú estás viviendo un momento bien abajo, en ese instante de tu vida, el testimonio de otro que está viviendo la gloria, no es que te produzca envidia, no es eso. Es que como quizás tú no quieres en ese momento ni que te hablen de Dios, aunque sigas creyendo en Él. Pero fíjense, lo que he aprendido en la vida con el Señor, que uno no lee la Biblia, ora, comparte la fe o se deja bendecir por el testimonio de otro porque lo necesitamos o lo queremos, sino porque lo decidimos. ¿Entiendes la diferencia? Si lo necesitas, solamente vas a depender de Dios cuando lo necesitas. Y tienes que reconocer esto, aunque lo necesitamos todo el tiempo, no todo el tiempo estamos conscientes de que lo necesitamos. Y no todo el tiempo queremos hacer lo que Dios nos pide hacer. Por lo tanto, en este año habrá en el camino de tu vida momentos en los cuales no quieras vivir las dinámicas de fe. Mi consejo, y más que nada el consejo de Dios, es que mantengas el paso haciendo siempre lo mismo, aunque te parezca aburrido, porque los principios de Dios y las dinámicas de fe son las que están asfaltando tu camino para que cuando venga por delante la prueba más fuerte, tú tengas el recurso y el depósito espiritual para responder a las pruebas de la manera que Dios quiere que responda, porque has sido consistente en mantener tu dinámica y tu paso de fe día tras día. ¿Alguien puede decirle amén a eso? Habrá personas que en este año, junto conmigo, hoy 7 de enero, le decimos a Dios, tal vez no voy a correr más rápido en este año, pero sí te prometo que voy a mantener el paso. ¿Alguien puede decirle eso a Dios? Pastor, eso no me reta mucho, porque yo quisiera que me hablaras de velocidad, de hacer cosas nuevas, de subir nuevas montañas. Pero resulta que en el camino habrá montañas que subir y cosas nuevas que enfrentar, pero por haber hecho siempre lo mismo y haber participado siempre de lo mismo y haber sido consistente en mantener el paso, podrás subir esa montaña y enfrentar lo nuevo porque tenías el recurso para enfrentarlo. Segundo principio que en esta mañana quiero dejarte para definir el año es cuidado con los atajos, o dicho de otra manera, cuidado con los desvíos. Recuerdo esa mañana en el aeropuerto, voy a seguir usando la experiencia porque aprendí allí estos principios. Mientras íbamos caminando, quedarían unas 20 y tantas personas al lado mío, todos caminando como si fuéramos animales, compartiendo el mismo aire y el mismo espacio sin conocernos. Pero íbamos todos allí juntos, acercándonos a la meta, que era la salida, antes de pasar precisamente por un mostrador de inmigración. Pero delante de nosotros apareció un cartel gigantesco que decía SkyTrain. Era una invitación a que tomaran las escaleras y subieran a buscar el tren que te lleva hasta la puerta donde están precisamente los oficiales de inmigración. Unas 15 o más personas en ese momento se desviaron, tomaron la escalera y se fueron al tren. Lo que ellos no fueron capaces de darse cuenta es que si ponían su mirada
bien hacia adelante y enfocaban bien su mirada, se iban a dar cuenta que justo allí a la distancia, no tan cerca pero visible, había un cartel que justo anunciaba que allí era donde debíamos llegar. Tal vez lo vieron, tal vez no. Pero lo más probable es que pensaron que si la escalera eléctrica cerrarían unos cuantos pasos y descansaban. Y que si el tren era de toda velocidad, llegaría más rápido que los pies. Lo que no contaban era quizás con que al subir una escalera eléctrica, el que está delante tuyo a lo mejor no se quiere mover. Y tienes que esperar que la escalera vaya a su paso mientras ese que está delante de ti, que además es un poco gordo y no te deja el paso, se toma todo el tiempo porque él quiere descansar. Así que ahí perdiste tiempo. Y luego no contaron con que ese tren que te va a llevar a toda velocidad también tiene un tiempo para llegar. Y lo más probable es que te toque esperarlo por algunos minutos o por algunos segundos, pero esperar. Y así mismo pasa en la vida cristiana. No necesariamente los desvíos son cosas malas. No necesariamente los grandes problemas que enfrentamos los cristianos son pecados, porque el cristianismo se ha vuelto casi paranoico con relación al pecado y estamos tan enfocados en las cosas malas, matar, robar, adulterar, mentir, decir una calumnia de alguien, que estamos todo el tiempo atacando esas cosas y se nos olvida, como dijo Salomón, que son las zorras pequeñas las que destruyen los cultivos. Se nos olvida que son las pequeñas cosas, las que no les prestamos atención, las que necesariamente no son malas, pero tampoco son buenas. Las que podemos darnos el lujo de hacerlas o no hacerlas, pero que sí van a marcar la diferencia si nosotros nos desviamos en el camino y nos dejamos entretener. Pablo dijo a los corintios en 1 Corintios 6:12, una declaración que muchos conocen y tal vez puedan decir de memoria, pero se las quiero recordar en esta mañana. Él dijo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Él está diciendo: me es permitido todo. Y seguramente tú has tenido el diálogo con alguna persona que se enteró que eres cristiano o cristiana y te dice: oye, ¿y qué te prohíben en la iglesia? ¿Ya no puedes bailar? ¿Ya no puedes tomar? ¿Ya no puedes fumar? Y realmente nuestra respuesta debe ser: realmente no me prohíben nada. Digo, si estás en el lugar donde se vive por gracia y se vive en libertad, la iglesia no te prohíbe nada. Yo sé que en algunas iglesias le miden a las mujeres el largo del vestido y no las dejan afeitarse y no se pueden perfumar. Y digo, ¿y por qué ese ensañamiento con la mujer? El hombre se afeita, se pone traje, se perfuma y las mujeres parecen las primas de Chita, ¿no? Pero ese es otro tema. Si estás en una iglesia que se vive la libertad y que se vive la gracia y que se vive un ambiente donde tú y Dios, con la compañía de tus hermanos, determinan lo que va a ser de tu vida y las decisiones que vas a tomar, tú sabrás que nada te ha sido prohibido, sino que el Espíritu de Dios te está enseñando que más que vivir por prohibición, estás viviendo en un ejercicio de la libertad, que no es hacer lo que tú quieres, sino hacer lo que te conviene de acuerdo a la voluntad de Dios. Hacer lo que te conviene no es hacer lo que te produce placer, sino hacer lo que sabes que es agradable para Dios y bueno para ti. Y Pablo dice: todas las cosas me son permitidas, mas no todas me convienen. Hay conversaciones que ignorar, hay chistes con los cuales no reír, hay personas a las cuales tener como conocidas, pero jamás llamarlas amigas, porque no son buena influencia para ti. Hay negocios a los cuales, aunque aparentemente te va a ir muy bien y te va a producir mucho dinero, pero hay falta de integridad en lo que eso propone, decirle no, aunque te vuelvas millonario mañana. Hay cosas que aparentemente no son malas, pero no nos convienen. Y tú tienes que desarrollar el carácter en Cristo para que Él sea tu prioridad y su palabra sea tu norte, tu brújula en la vida, para que tengas la autoridad para decir no a aquellas cosas que necesariamente no son malas, pero que no te convienen. Pablo pone un ejemplo en sus cartas de alguien que en algún momento él llama, cuando le escribe a los corintios, él lo llama su colaborador. A Filemón le dice que Demas, este ejemplo que quiero ponerles, este hombre era un colaborador suyo junto con Lucas y todos los demás. Pero cuando le escribe a Timoteo, en la carta de Timoteo, en una de ellas, le dice: Demas me ha desamparado, amando más este mundo que las cosas de Dios.
En muchas cartas Demas es presentado como un colaborador de Pablo, como un hombre valioso para el reino de Dios. Pero a Timoteo en los últimos días Pablo está por morir y le dice, tristemente Demas es de los que quedaron en el camino, porque amó más el mundo que a Dios. Y cuando dice que amó más al mundo, no está diciendo que amó más a las personas, sino que amó más el sistema de vida y se dejó enredar más por la vida que se vivía en aquellos días que por la vida de fe que había aprendido a vivir al lado de Pablo. Así que Dios te dice en esta mañana, cuídate de los desvíos. Cuídate de los desvíos. En tercer lugar, persevera. Alguien diga conmigo, persevera. Porque el que persevera, ¿eso lo dice la Biblia? Bueno, prácticamente. No con esas palabras, pero Pablo dice en estas declaraciones a Timoteo, 2 Timoteo 3, 14 al 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Cómo le dice? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Hay dos palabras claves en esta declaración que acabo de leerles. La primera es la palabra persistencia. Diga toda la iglesia conmigo, persistencia. Y la segunda es sagradas escrituras. O lo que es lo mismo, la Biblia. Porque Pablo le está diciendo a Timoteo, persiste en la Biblia. El asunto no es tener persistencia, la pregunta es en qué estás persistiendo. Porque hay gente que persiste en su terquedad. Hay gente que son como Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Hay gente que persiste en hacer lo malo. Hay gente que persiste en ser tercos. Hay gente que persiste en sus errores. Pero la Biblia te dice, y Pablo te dice, hoy como pueblo de Dios, persiste, pero no en lo que tu corazón te dicta, sino en lo que dicta la palabra de Dios. Persiste en lo que realmente Dios te ha dicho que debe ser tu vida. Persiste en sus propósitos, persiste en sus planes, persiste en su voluntad para tu vida y te va a ir bien. Sobre todas las cosas, dice Pablo, estas escrituras que tú conoces desde la niñez te van a hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este mundo está lleno de personas inteligentes, pero carecemos de personas sabias. Porque este mundo o tiene conocimiento en las universidades y o tiene inteligencia en los libros, pero ha perdido de buscar sabiduría en el libro. Entonces, sí, vayamos a las universidades, estudiemos, seamos inteligentes, pero aprendamos a poner esa inteligencia bajo las normas de la sabiduría de Dios para persistir en ella. Porque muchos persistieron en su falsa inteligencia y se volvieron burros. Las filosofías, llama Pablo, son huecas. Las ciencias de los hombres son nada. La sabiduría de Dios es eterna y te marca el destino por delante. Que el año 2018 se caracterice por una iglesia que persiste en la sabiduría de Dios, que vuelve a la palabra, que vuelve a la Biblia, que la lee, que la relee, que vuelve a buscar lo que Dios tiene para decirnos. Que mientras otros dicen, esto es lo que hay que hacer para que te vaya bien, nosotros volvemos a los proverbios, leemos los salmos, leemos a Pablo, leemos a Jesús y aprendemos que en Él está la bienaventuranza y el camino de la buena vida y de la sabiduría. Oh, si alguien cree en esto, denle un aplauso al Señor Jesús. Que cuando te pares en los terrenos donde la inteligencia del mundo prima, tú llegues con la sabiduría y se marque la diferencia. No hay divorcio entre la ciencia y Dios. Los grandes científicos han creído en Dios. Lo que hay es divorcio entre la falsa inteligencia de los hombres y la verdadera sabiduría que viene de Dios. Y se tiene que levantar una iglesia que brille en todo terreno y en toda plataforma, donde seamos capaces de persistir, como Pablo le dice a Timoteo, en la verdad de Dios, para ser sabios por la fe en la salvación que es en Cristo Jesús. En cuarto lugar, el cuarto principio que quiero dejarles en este día es: prepara tu salida. Di conmigo, prepara, díselo a tu vecino, prepara tu salida. Esa mañana en el aeropuerto, cuando quedaban 5 o 7 personas al lado mío, ya estábamos justo por llegar a la puerta donde está ahí inmigración. La mayoría tuvo que irse hacia la derecha, porque ahí hay unas máquinas donde tienes que llenar tus datos y atenderte.
Pero gracias a un consejo que un pariente me dio, yo bajé una aplicación que se llama Mobile Passport. Y cuando el avión aterriza, desde mi avión yo lleno los datos. Y me mandan entonces un recibo virtual y ya yo no tengo que pasar por esa máquina. Ya voy directo a un lugar donde no atienden a los demás, sino solamente a los que tienen esta aplicación, que son muy poquitos y a veces hasta está vacío. Se lo enseño a la persona, lo escanean allí, me dice bienvenido, welcome to United States, y me voy para mi casa. ¿Por qué? Porque tengo la aplicación correcta. Y lo mismo sucede en esta vida. Nosotros no podemos vivir, dice Pablo en el primer pasaje que yo leí, no podemos dar golpes al aire. Los cristianos tenemos que vivir todos los días preparándonos para un gran evento. Y no es la despedida del año 2018 que se acerca, sino que tenemos que prepararnos para el momento y el evento más grande de la historia. Es cuando tú y yo cara a cara veremos a nuestro Señor y tendremos que pasar a través de esta realidad para entrar en la eternidad, y solamente podremos estar con Él si tenemos la aplicación correcta. Aquí no hay alternativas, aquí no hay que yo puedo ir en esta dirección o yo puedo ir en esta otra y yo puedo aplicar lo que quiera, porque no es algo así como que todas las religiones conducen a Dios y todo lo que yo haga me va a llevar a Él o yo me porté bien, sino que la aplicación correcta es una sola persona y se llama Jesucristo. Miren lo que Pablo le escribe a Timoteo y con estas palabras le define lo que había sido su propia vida y lo ayuda a que él defina lo que va a ser su propia vida, la de Timoteo, por el resto de su vida sobre la tierra. 2 Timoteo 4, 6, 8 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía que se iba a morir o lo iban a matar. Y ahora le dice estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero ahora viene lo más grande. Él dice: he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos, sino también a todos los que aman su venida. Pablo le dice a Timoteo: te voy a confesar algo, porque para muchos produce dolor y para otros es tragedia, pero para mí es un motivo de confianza y de paz. Estoy a punto de que me sacrifiquen, estoy a punto de morir, pero te puedo decir con confianza: la batalla que me tocó pelear, la peleé. La carrera que me tocó correr, ya la corrí. Pero sobre todas las cosas, la fe que se me dio, la guardé. Y aunque Pablo aquí no define cuál es su fe y parece ambigua, no lo es, porque el resto de las escrituras que Pablo hizo, 13 cartas, y si le atribuimos a Hebreos, que es anónima y algunos piensan que la escribió él, serían 14 cartas en el Nuevo Testamento. Si entiendes que el Nuevo Testamento tiene 27 libros, Pablo escribió la mayoría. Y en cada una de sus cartas él define su fe. Su fe no es abstracta, su fe no es ambigua. Su fe no va en la primera dirección que se le parezca. Su fe es consistente, su fe está enfocada, su fe es un rayo láser, es un láser que está dirigido hacia una sola persona. La fe de Pablo no está puesta en algo, está puesta en alguien, está puesta en Jesucristo. Porque Él tiene el poder para sostenerte en esta vida y Él tiene el poder para llevarte a la otra vida. Y nosotros tenemos que vivir cada día de nuestra vida como lo vivió Pablo. Él le habló a la primera generación como si Cristo vendría por ellos mañana y no vino. ¿Se equivocó Pablo? No, Pablo simplemente nos enseñó a vivir que la dinámica de fe es esta. Yo vivo hoy los principios de fe con la mirada puesta en el cielo, porque en cualquier momento Cristo aparecerá en los cielos. Y en cualquier momento le veremos cara a cara. Y por lo tanto, yo tengo que basar mi relación con Él, no en venir el domingo a la iglesia, no en pagar los diezmos si es que se pagan, no en hacer unas oraciones vacías para marcar la tarjeta en el cielo y anotarme unos puntos, no en regalar zapatos y ropa porque hice buenas obras. Nosotros sabemos que la relación con Dios se cuida y la fe en Dios se guarda en la medida que tenemos una relación primero salvadora con Jesucristo y luego una relación de intimidad con Él, que nos hace tener al Dios de la eternidad como nuestro Padre. No hay cosa más grande que esto. Así como en esa mañana yo pude salir rápido de aquel lugar y tener la salida preparada antes de tiempo, así Dios quiere que te prepares, porque el día de tu salida tú y yo no lo conocemos. No te cruces los dedos.
No seas supersticioso. No te estoy diciendo que te vas a morir. Lo que te estoy diciendo es que la vida en Cristo se vive con la mentalidad del cielo por delante, con la mentalidad del encuentro con Él por delante. Que no podemos vivir ajenos a que esta vida de fe no se vive olvidándose de Cristo, sino todos los días intimando con Él. Nuestra grandeza en la vida cristiana no va a ser en las horas que le dediquemos a la oración, en las horas de culto semanal, en las alabanzas que nos aprendimos o en los textos de la Biblia que memorizamos. Todo eso es bueno. Pero nuestra grandeza en Dios está en la medida de nuestra relación con Cristo. Tú eres conocido en los cielos, no por causa de lo que has hecho para Dios, sino de lo que Dios en Cristo hizo por ti. Jesús envió 12 discípulos, sus apóstoles. Por primera vez los dejó ir solos y les dio algunas encomiendas. Y les dijo: sanen a los enfermos, reprendan los demonios y liberen a los que están endemoniados y prediquen el reino. Y ellos se fueron. Él les dijo: no lleven dinero extra, no lleven alforja, no lleven capa. Entren a una casa y cuando digan shalom o paz, si ahí hay un hijo de paz, que la paz de ustedes venga sobre ellos y quédense en ese lugar. Si no lo reciben, sacúdanse el polvo de sus sandalias y váyanse. Y ellos se fueron con esa encomienda y comenzaron a predicar, comenzaron a sacar demonios de la gente, a sanar enfermos y a predicar el reino de Dios y a Jesús como Mesías. Y lo que vieron fue grandioso. Y regresaron y le dijeron: Señor, lo que nosotros vivimos es grande. El mismo demonio se nos sujetaba en tu nombre. Lo que vimos fue inmenso. Y el Señor le dijo: no, ustedes no saben nada. Mientras ustedes estaban haciendo todas esas cosas, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo por causa de ustedes. Imagínense, el ego de ellos se les hinchó, pero así de grande. Dice: pero no, eso no es lo que los hace grandes en los cielos. Alégrense y gócense en que sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Nosotros nos gozamos en lo que hacemos para Dios, pero Jesús nos enseña a gozarnos en lo que Él hizo por nosotros. Si tu nombre y el mío están en el libro de la vida, no es por cuántos demonios echamos fuera, cuántos enfermos sanamos, ni cuánto reino predicamos. Es porque la sangre de Jesucristo sirvió de tinta para poner tu nombre ahí. Y tú te gozas en Él, porque cuando los ángeles de Dios y los demonios del infierno tienen la oportunidad de mirar en ese libro, si se les da la oportunidad, tu nombre está escrito ahí con letras gigantes, con la sangre de uno solo. Y eso es lo que te hace conocido en los cielos. No vengas jamás delante de Dios a pedirle algo a Dios porque tú diste una ofrenda grande, ni porque te congregaste, ni porque actuaste mejor que los demás. Ven delante de Dios cada día con la confianza de que si tienes acceso es por medio de uno solo: Jesucristo. Que este sea un año de crecer nuestra relación con Él, de aumentar nuestra intimidad con Dios a través del Hijo. Que este sea un año de confiar más en Jesús, de depender más de Él, de dejarnos cada día guardar más por Él, porque al final del camino, cuando el cielo y la tierra se unan, cuando Dios y nosotros nos miremos cara a cara, solamente uno solo nos hará estar preparados para entrar a la presencia de nuestro Dios, y es Jesucristo y nuestra relación con Él. La pregunta es: ¿eres conocido en los cielos? ¿Eres conocida en los cielos? No me hables de lo que hiciste para Dios, háblame de tu fe en Él. Eso preparará tu camino y te mantendrá en el camino hasta que Él venga. ¿Quieres ponerte de pie un momentito?